Hay lugares donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina de forma inquietante. Son espacios aparentemente cotidianos, donde el eco de lo inexplicable resuena en cada rincón. En estos sitios, a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor hasta que es demasiado tarde. La oscuridad se infiltra poco a poco y cuando nos damos cuenta, ya estamos atrapados en su red de misterio y terror. Lo que estás a punto de leer es el relato de alguien que, sin buscarlo, fue testigo de algo que escapa a toda lógica. No fue en una casa embrujada ni en un antiguo cementerio. Sucedió en un lugar donde nadie lo esperaría, una planta embotelladora de Coca-Cola. Pero, ¿qué podría ser tan aterrador en un lugar tan ordinario? Acompáñame a descubrirlo, y quizás tú también sientas el frío escalofrío de lo desconocido en tu propia piel. Trabajé durante aproximadamente un año en una planta embotelladora de Coca-Cola, en la que me desempeñaba en el turno matutino al inicio de mi estancia. El trabajo, en general, era rutinario, y como en cualquier otro empleo de fábrica, había una convivencia cordial con mis compañeros. Sin embargo, noté desde el principio que existía una marcada diferencia entre el ambiente que se vivía en el turno de la mañana y el del turno nocturno. Aunque los empleados de ambos turnos compartían las mismas tareas y responsabilidades, la atmósfera nocturna parecía estar impregnada de algo más profundo, algo que iba más allá del simple cansancio o la falta de luz solar. Con el paso de los meses, varios empleados del turno de la noche comenzaron a ausentarse sin aviso alguno, renunciando de manera abrupta. Esta conducta no pasó desapercibida para quienes, como yo, aún éramos relativamente nuevos. Los rumores no tardaron en extenderse, y aunque al principio solo parecían habladurías sin fundamento, pronto empecé a prestarles más atención. Se decía que algo o alguien estaba atemorizando a los trabajadores del turno nocturno, y no eran pocos los que, después de una serie de incidentes, decidían dejar el empleo por completo. Al cabo de unos meses, uno de mis superiores me pidió, casi como un favor personal, que cubriera algunos turnos nocturnos debido a la falta de personal. La sola idea de trabajar de noche no me agradaba en absoluto, pero como aún era relativamente nuevo y no quería causar una mala impresión, acepté con algo de reticencia. La fecha estaba fijada para el siguiente lunes, cuando comenzaría a trabajar en el turno nocturno, y a pesar de las historias que circulaban, no le di demasiada importancia a los rumores. El lunes por la noche, llegué puntualmente para mi primer turno. Los primeros minutos fueron algo incómodos, ya que aún no conocía bien a mis compañeros de la noche, quienes, debo admitir, tenían una forma de actuar algo reservada, casi como si estuvieran ocultando algo. No obstante, el trabajo continuó sin incidentes hasta que llegó la hora de la comida. Nos sentamos a comer en un pequeño comedor dentro de la fábrica, y fue en ese momento cuando comenzaron a hablarme sobre las extrañas experiencias que algunos habían vivido allí. Me advirtieron de que siempre debía llevar conmigo algún tipo de protección espiritual, como un crucifijo o un rosario. Uno de los trabajadores más veteranos me miró fijamente y con tono serio me aconsejó que nunca subestimara lo que pasaba en el turno de la noche. Para romper un poco la tensión, les respondí que llevaba una cruz tatuada en el pecho, como si eso pudiera protegerme de cualquier cosa. Sin embargo, aunque intentaba tomarlo a la ligera, había algo en la forma en que hablaban que me inquietaba. Lo decían con una seriedad que me hizo sentir que, en realidad, creían lo que contaban, y eso me hizo dudar. Hasta ese momento, nunca había vivido algo que pudiera considerarse paranormal,
Mi mente lógica descartaba ese tipo de cosas y me convencí a mí mismo de que todo eran simples supersticiones de personas cansadas, atrapadas en la monotonía del turno nocturno. Sin embargo, mi escepticismo no duró mucho. Era mi tercer turno en la noche cuando sucedió algo que cambió por completo mi perspectiva sobre lo que realmente ocurría en esa fábrica. Estaba manejando un montacargas, concentrado en mis tareas, cuando de repente la máquina se apagó sin ninguna razón aparente. Esto me pareció raro, ya que el equipo había estado funcionando perfectamente hasta ese momento. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. Mientras intentaba una y otra vez hacer que el montacargas arrancara, noté que uno de los guardias de seguridad pasó cerca de mí, portando una linterna encendida. Lo curioso de la situación era que el área donde yo estaba trabajando estaba bien iluminada, lo que hacía innecesaria una linterna. Me causó gracia verlo así, por lo que, medio en broma, le dije: «Está muy oscuro, ¿verdad?». Zrenia, esperando una reacción de su decidí bajarme del montacargas para acercarme y aclararle que solo estaba bromeando, pero cuando llegué hasta él, se quedó inmóvil, con la linterna fija en una dirección, como si estuviera en trance. Entonces, algo aún más extraño ocurrió. Cuando me acerqué lo suficiente, pude verme. Apenas me respondió con monosílabos, como si estuviera completamente desconectado de la realidad. Su uniforme también llamó mi atención. Era diferente al de los otros guardias de la fábrica. Al preguntarle por el uniforme, me dijo de manera casi mecánica que era un uniforme antiguo, de los primeros que se usaron en la empresa. Su tono frío y distante me incomodó, así que decidí dejarlo y volver a mi trabajo. Pero justo cuando estaba a punto de regresar al montacargas, recordé que aún no había conseguido encenderlo, así que me algo que habría sido imposible en tan poco tiempo. No pude apartar la vista de él mientras caminaba hacia una pared y la atravesaba como si no existiera. Mis piernas se debilitaron y sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Aunque me costaba creer lo que acababa de presenciar, sabía que no podía haber sido mi imaginación. Apenas podía caminar, y cuando logré reunirme con mis compañeros, les conté lo que había sucedido. Sus rostros, lejos de mostrar sorpresa, reflejaron una especie de resignación. Uno de ellos, con un tono tranquilo, comentó: «Parece que ya viste a don Isidro». Al escuchar ese nombre, mi curiosidad aumentó. Me explicaron que don Isidro había sido uno de los primeros guardias de seguridad de la fábrica, pero había fallecido repentinamente de un infarto mientras estaba de turno muchos años atrás. Aunque la mayoría de los empleados actuales no lo conocieron en vida, había quienes afirmaban haberlo visto después de su muerte. La historia me dejó intranquilo. No podía dejar de pensar en lo que había visto y en lo que me habían contado. A partir de ese momento, el ambiente en la fábrica cambió para mí. Aunque seguía trabajando como de costumbre, no podía evitar sentirme vigilado, como si hubiera algo más en ese lugar.
algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Sin embargo, mi experiencia con lo paranormal no terminó con don Isidro. Unas semanas después, mientras realizaba mi rutina de siempre, decidí ir al baño. Era de madrugada, y como era de esperar, el lugar estaba completamente vacío. Me dirigí al último cubículo buscando un poco de privacidad. Estaba a punto de salir cuando escuché una voz. Era una voz infantil, la de una niña, que susurraba algo al otro lado de la puerta. «Sé dónde estás y voy a llevarte». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero la voz sonaba tan real, tan cercana, que mi piel se erizó. El susurro se acercaba cada vez más, hasta que vi unos pequeños pies descalzos, cubiertos de lodo, detenerse frente a la puerta del cubículo. Parecían estar mojados, ya que gotas de agua caían al suelo. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. La niña seguía susurrando, y aunque no podía verla del todo, sabía que estaba allí, justo al otro lado. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo terminara. De repente, el sonido de pasos resonó en el baño y alguien más entró. Abrí los ojos rápidamente y salí del cubículo, temblando de pies a cabeza. Me encontré con uno de mis compañeros que se estaba lavando las manos. Le pregunté si había visto o escuchado algo, pero me miró extrañado y me dijo que no había nadie más en el baño. Le conté lo que acababa de suceder, pero él no me creyó. Aún así, algo en su expresión cambió cuando mencioné la voz de la niña. Más tarde, mientras hablaba con otros compañeros sobre lo sucedido, una de las trabajadoras me interrumpió y dijo: «No eres el único, yo también he escuchado a esa niña». Varios otros empleados asintieron, confirmando que habían tenido experiencias similares. Al parecer, la presencia de esa niña era un secreto a voces entre los que llevaban más tiempo trabajando en la fábrica. A pesar de estos encuentros, decidí no renunciar. Me di cuenta de que, aunque lo que había vivido era aterrador, no estaba solo. Otros trabajadores también habían sido testigos de lo inexplicable, y en cierto modo, eso me daba una especie de consuelo. Sabía que no era el único enfrentándose a lo desconocido en ese lugar. Durante el resto del tiempo que trabajé en la fábrica, no volví a tener más encuentros con don Isidro o la niña del baño. Sin embargo, muchos de mis compañeros seguían reportando incidentes extraños. Algunos veían sombras moverse por los pasillos, otros escuchaban voces en lugares vacíos, y unos cuantos incluso decían haber sentido que algo los tocaba cuando no había nadie cerca. La fábrica, por alguna razón, parecía ser un imán para lo paranormal. Finalmente, después de un año, decidí renunciar. Mi decisión no tuvo nada que ver con las almas en pena que rondaban el lugar, sino por otras razones personales. Sin embargo, esos encuentros con lo inexplicable se quedaron conmigo, y aunque nunca los olvidaré, aprendí a vivir con la idea de que hay cosas en este mundo que simplemente no podemos entender.